compartir, preparé una presentación. Sí la pueden ver todos, ¿verdad? Bueno, Sí se ve. Sí se ve. Ah, perfecto. Les comento, no les tenía un poquito de temor, digamos, de compartir esto que les voy a platicar ahorita. Esto es parte de algo que yo trabajé en mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura se llamó Bailamos, Desarrollo Histórico, Representaciones en el Cine Nacional y Proceso Dancístico del Danzón en la Ciudad de México de 1890 a 2005. La tesis yo la desarrollé en finales del 2016 y 2017, la presenté como por octubre del 2017 y pues ya, me gradué, ¿no? Y tenía yo un poquito como de temor porque he tenido como experiencias medio desagradables en el medio danzonero. Todo lo que los datos que iba obteniendo para mi tesis y todo, pues, se los platicaba a mi ahora esposa, ¿no? Y ella tuvo la idea, la inquietud, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una página de danzón donde se pueda, pues, difundir todo esto que tú vas encontrando? Dije, ay, órale. Y entonces de ella salió crear una página que se llama Amigos por el Danzón. Esta página de Amigos por el Danzón, pues anda ahí circulando, si gustan darnos like. Eh, mi, mi esposa se llama Elena, ella tuvo inquietud, dijo, es que hay que hacer más dinámicas como para entrar en interacción con la gente con la que estamos, pues la gente que sigue a la página. Entonces empezó a crear una serie como de dinámicas y nuestra sorpresa fue que posteriormente como que nos empezaron a robar las ideas que nosotros pues íbamos poniendo. Y bueno, sobre todo ella, ¿no? Se le ocurrían cosas que poner en esa página y nos las iban robando. Nos las quitaba otra página que tiene muchísimo más seguidores y todo esto. Entonces, por ejemplo, a ella se le había ocurrido hacer una sopa de letras. Entonces hizo una sopa de letras y con nombre de una danzonera y tenían que buscar ahí, ¿no? ¿Cuál es? Y posteriormente vimos que en esa página empezaron a publicar también sopas de letras, ¿no? Y así cuestiones que pues llevan como a pensar de, pues, ¿qué está pasando aquí, no? A nosotros nos gustan mucho los Simpson, ¿no? Entonces empezamos a sacar memes en esa página también, además de infografías y de una sección que puso, que se llama ¿Sabías qué? Y comparte datos, memes, y entonces el motivo pues eran los Simpson, y nos lo empezaron también a, pues, a imitar, ¿no? Esa otra página también empezó a sacar memes de los Simpson. Y entonces como que cada cosa que hacíamos, esa página que sigue circulando es muy conocida, pues como que nos roba ideas originales, ideas que salen solamente de la cabeza de Elena. Entonces, pues uno tiene un poquito así como de reticencia, ¿no? En eso. Y también otra cosa es que esta tesis les digo, yo la presenté en el 2017 y posteriormente, pues obviamente quien me asesoró y quienes fueron mis sinodales, los lectores de tesis y todo, pues historiadores de formación, no doctores en danzón, ¿no? En el tema particular de danzón, no. Y entonces, pues yo busqué quién podría como darme una opinión, alguien que conociera del tema, que fuera investigador. Y entonces contacté vía Facebook a un investigador de la Universidad Veracruzana, y le mandé mi tesis, ¿no? Para que la leyera. Me dijo, ay, sí, sí me interesa, mándamela, yo se la envié. A partir de ahí, pues no supe qué pasó más con esta persona, desapareció, bueno. Y posteriormente me enteré que se presentó con una
con una charla en un evento danzonero, una conferencia. Y entonces la conferencia se tituló De Cuba para México, desarrollo histórico, coma, musical y dancístico del danzón. El título, pues, es muy semejante al título de mi tesis que yo previamente le había mandado, lo que me lleva a pensar, pues, que a lo mejor para esa conferencia, pues, tomó todo lo que yo había puesto en mi tesis de licenciatura. Entonces, cuando me invitaron a participar y a exponer un poquito de estos temas que a mí me gustan, me interesan y que he investigado, pues sí tuve algo de reticencia. Dije, híjole, ¿qué tal si comparto algo? Y como siempre, pues, este, nutre los lados. Yo sí creo que el conocimiento se comparte, ¿no? Y nadie es dueño de una sola cosa, eso sí. Pero pues siempre podemos dar reconocimiento a las personas que lo hacen, ¿no? Digo, académicamente pues, está muy penado que uno, y eso por Enrique Peña Nieto, ¿no? Que plagió toda su tesis y que algunos párrafos eran de otros autores, no eran ni siquiera de él. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En una tesis, pues, reconocer cuál es aportación mía y cuál, pues, no, nos nutrimos de otros autores o de otras lecturas y es lo propio de decir, bueno, pues esto lo trató tal persona o esto fue adecuado para algún lado. Y en este caso, pues, pues eso me he encontrado, ¿no? Entonces yo espero estarlo compartiendo con gente que, bueno, va a citar en algún momento, o eso lo escuché en una charla que llevó a cabo los promotores culturales comunitarios, lo comentó un muchachillo que por ahí anda que se llama Ricardo, ¿no? Porque pues son cosas en las que he estado trabajando. Entonces yo con muchísimo gusto pues lo comparto, pero pues he tenido muy malas experiencias con esto. Esperemos que no se repitan. Y si gustan ustedes seguir nuestra página, ahí ponemos datos interesantes, cosas que yo voy descubriendo. Elena estudió comunicación social, entonces sabes, aparte de cómo, además de crear un mensaje, cómo poder transmitir ese mensaje. Entonces tenemos ahí cosas medio interesantes, así se llama la página, Amigos por el Danzón, en Facebook, si gustan seguirnos. Y bueno, dicho lo cual, continúo con la exposición. Entonces, bueno, muchísimas gracias también por el título, ¿no? El título que le pusieron a la charla, pues es muy llamativo, muy adecuado. Me preguntaron, ¿no? Me preguntabas, Víctor, cómo me gustaría ponerle, y yo soy malísimo para titular mis trabajos finales y todo, no sé cómo ponerles título, no sé qué título ponerles. Y entonces, pues este título es muy adecuado. Y bueno, continúo. Eh, la, en alguna sesión también se comentaba que lo que llama la atención o lo que llamó la atención la primera vez que eh, pues tuve una participación aquí en estas charlas, yo mencionaba una diferencia entre crónica e historia, ¿no? Como para hacer un poquito de crítica más fina a lo que había escrito Jesús Flores y Escalante, que sus libros son los más conocidos que hay sobre el tema del danzón, ¿no? Todo lo que usted quiso saber sobre el danzón, pero temía preguntar, están ahí en esos libros de Jesús Flores y Escalante. Yo comentaba que pues es distinto la crónica, lo que maneja Jesús Flores y Escalante, que digamos algo que es propiamente de historia. Entonces, a grandes rasgos, pues les comento cuál o de qué trata el oficio de historiar, ¿no? Entonces, esto del oficio de historiar es un concepto que lo utiliza, un historiador lo utilizó en su momento, que se llama Luis González y González, y él decía que es un oficio, es un taller, el taller del historiador, así él le llamaba. Y entonces, surge cuando se hace lo que se conoce como una operación historiográfica. Este concepto lo maneja Michel Deserto. Se hace una operación para tener, obviamente, como una suma, una resta, una multiplicación, se obtiene un resultado. En este caso, el resultado de aplicar una operación historiográfica es una parte del pasado o conocer un acontecimiento, un proceso. Conocer para comprender.
¿no? El historiador, digamos, profesional, pues estudia al hombre, así como el médico también estudia al hombre, pero ciertos aspectos, el psicólogo estudia al hombre, pero ciertos aspectos, el historiador también estudia al hombre, pero en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia, al hombre en el tiempo. Hay tres fases, ¿no?, que lleva a cabo el historiador. Estas fases las propone Paul Ricoeur. Es una fase documental, luego sigue una fase explicativa comprensiva y, por último, una representación historiadora. La fase documental es muy importante porque a través de ella, el proceso del griego, la heurística se le llama, es la fase documental. Uno construye un hecho histórico y lo construye a través de la materia prima con la que trabaja el historiador, que son las fuentes. Las fuentes son las huellas que ha dejado el hombre. Entonces aquí pongo una definición de fuente. Es de Marc Bloch, ¿no? Todo cuanto el hombre dice o escribe, todo cuanto fabrica, cuanto toca, puede y debe informarnos acerca de él. Es decir, fuente es todo lo que produce un hombre, el hombre. Entonces aquí como fuente les pongo un documento, ejemplos, ¿no? Un documento, una carta, un vestigio arqueológico, una crónica, un monumento, un edificio, una fotografía, una película, el relato oral y las canciones. Generalmente el relato oral se confunde y se le llama historia oral. La historia oral es más bien la metodología, es decir, la entrevista, es la metodología, que toma el relato oral, ¿no? El relato oral es lo que se transmite, pues, oralmente. Y bueno, estas son las fuentes. Uno puede utilizar una crónica como la de Jesús Flores y Escalante y a través de un tratamiento, pues, de ahí convertir y confrontar con otras fuentes para crear un hecho histórico. Cuando ya se tiene el hecho histórico, se pasa a una siguiente fase que es la explicativa comprensiva. Esta es la parte de la interpretación. Y existen muchísimas interpretaciones y teorías, y está la teoría historicista y la positivista y el marxismo, y bueno, muchísimas. Y luego ya que se tiene eh, la fase documental, la interpretación, pues cómo difundo eso, ¿no? Generalmente pues es un libro, un artículo, pero puede ser una película, una novela, no importa. Eso ya es, digamos, es donde más activa se ve la imaginación del historiador sobre cómo va a difundir. Todo esto porque pues se somete, ¿no? Las conclusiones que lleva a cabo el historiador, pues debe de tener el objetivo la fiabilidad, la veracidad y la autenticidad. Pues para que no nos mientan. Eso es, hay que luchar contra la mentira. Hay unos que manejan la mentira histórica, ¿no? Unos novelistas que por ahí andan, que andan inventando cosas que quién sabe de dónde sacan. Y el problema es que la gente piensa que eso, pues, es historia, ¿no? Francisco Martín Moreno y todas estas ondas, pues piensa la gente que eso es historia. Y no es historia, es más bien una historia, pero pues novelada, sí tiene personajes reales, pero les dan un tratamiento distinto y eso es muy válido, pero pues no hay que confundir, ¿no? Eh, una novela con, eh, de un novelista con alguien que efectivamente ejerce pues lo que llamamos una operación historiográfica. Todo esto es el método del historiador. Todo esto fue lo que tuve que hacer, ¿no? Para mi investigación sobre el danzón. Y ahora sí, paso ya al tema. El danzón yo distingo que está en dos esferas. Está en cuanto a la música, así en general música, y también está en la esfera del baile, de la danza. Entonces está en dos esferas. Les comento ahorita la esfera de la música. Eh, pues se establecen fronteras socioculturales, ¿no? Que diferencian. Y entonces tenemos dos grandes diferencias. Hay una música académica, que generalmente pues, es una música que lleva una norma, lleva un canon, se lleva a cabo en ciertos lugares, ¿no? Tiene como una rigurosidad. Y por otro lado, una música, pues, que
que sale no de una norma o de un canon, sino de una manifestación más, digamos, natural. ¿Qué es lo que se le ha dado en llamar lo popular? Entonces tenemos estas dos primeras diferenciaciones en cuanto a música, música académica y música popular. Aquí puse una cita de Antonio García de León, un investigador de la Universidad Veracruzana, que dice que la música, sí, la música popular, él se refiere, forma parte de sumas diversas, provincias musicales mayores y civilizaciones sonoras que han buscado ciertas formas preferenciales de expresión y que contienen siempre un conjunto mínimo de elementos compartidos, es decir, provienen de una síntesis de algo anterior, ¿no? Hay tres como nociones dentro de la música popular. ¿Qué se entiende por música popular? Pues en un primer momento, pues, lo popular se entiende como lo creado, cultivado por una comunidad no perteneciente al ámbito de lo académico. Popular también tiene la noción, la significación de popular music, ¿no? Lo masivo, lo impuesto, lo comercial. Aquí el primer punto popular, yo me refiero, un ejemplo puede ser esta canción de Limoncito, ¿no? Es una canción que le gustaba mucho a Álvaro Obregón y creo que era la que estaban tocando cuando lo asesinaron. Él pidió el Limoncito y pues, la estaba tocando y la orquesta y lo mata. Ese sería un ejemplo de música popular. La popular music, que tiene que ver con lo masivo, lo impuesto, lo comercial, pues, sería como Shakira, Julio Iglesias en su momento, José José, Michael Jackson, ¿me explico? Esa también es música popular, pero es diferente al primer ejemplo que yo les comentaba. Y hay otra noción, que es la música tradicional folclórica regional. Esta música pues, generalmente parte de una tradición, proviene del oral y responde a lo que es improvisado, ¿no? No hay un canon específico, así debe de ser. Y aquí yo diferenciaría entre música tradicional y música tradicional o folclórica y música regional. Desde 1700 y algo, 80 y algo, en México se empezaron a conocer, bueno, lo que no era México, no es el territorio de la Nueva España, se dio a conocer lo que se llamó los sonecitos del país. El nombre genérico, pues, es son, ¿no? Ese sería un ejemplo de la música tradicional folclórica. Pero el son tiene, tiene variaciones y las variaciones responden a las regiones. Entonces, en Veracruz, por ejemplo, está el son jarocho. En Guerrero, pues, el son guerrerense. En Michoacán también hay un tipo de son, el son huasteco. O sea, el son tiene sus variantes regionales. Por eso, pues yo distinguiría también tradicional, folclórica, podría ser lo mismo, y aparte, pues una música regional, que es esta música tradicional folclórica, pero en las regiones. Eso en cuanto a la música. El danzón sería, pues, parte de la música popular. Y luego la siguiente esfera en la que también está el danzón, que es la danza, ¿no? El baile. Y entonces aquí pues yo pongo esta cita, el arte de la danza de Alberto Dalal. El arte de la danza consiste en mover el cuerpo dominando y guardando una relación consciente con el espacio e impregnando de significación el acto o la acción que los movimientos desatan. El concepto, la idea de la acción dancística trae consigo el de la música, ¿no? Entonces, por eso el danzón está en estas dos esferas, tanto en la música como en la danza. La danza, Alberto Dalal la clasifica en, primero, dos rubros, ¿no? En un primer, pues, es una danza que responde más a lo académico y aquí encontramos la danza clásica, danza moderna y danza contemporánea. Y luego en una danza popular, ¿no? Entonces tenemos las danzas autóctonas y las danzas populares. Aquí entran las danzas folclóricas o regionales y las danzas populares urbanas. Esto por una idea que también se comentaba en una ocasión anterior, en que pues el danzón como danza sería folclórica o qué tipo de danza. Entonces, aquí les pongo esta definición, ¿no? El danzón no puede ser considerado ni danza folclórica, ni regional, ni autóctona,
porque en primer lugar no es anecdótico o descriptivo. No busca imitar los movimientos de animales de la región, no reproduce una fábula o mito local. Los ejecutantes no necesitan conocer la idiosincrasia de los habitantes de una región. Estas serían las características de la danza folclórica, regional y autóctona. No las tiene el danzón. Por lo tanto, el danzón pues es una danza popular y aquí yo, una aportación mía, pues urbana, ¿no? Danza popular urbana. La danza popular brota espontáneamente por impulso festivo como medio de celebración. No requiere de una teoría ni de códigos estrictos para surgir. Sin embargo, eh, las comunidades practicantes tienden a institucionalizarlas. Este proceso es muy interesante porque a pesar de ser una danza popular urbana que responde también a lo improvisatorio como la música, eh, sí tiene su manera de institucionalizarse y se institucionaliza en las academias de baile, ¿no? Que dicen que hay un código estricto, cómo bailarse, inclusive se puede hablar de un código de vestimenta, ¿no? Pero sí el danzón responde a una técnica en específico. Yo en lo que me centro en mi investigación, pues es en ver en qué, en qué tradición descansa esa técnica. Las fuentes que yo utilicé son fuentes que no son muy utilizadas, ay, no lo puedo cambiar, por los historiadores, que es la crónica y el relato oral, ¿no? Entonces ahí me metí en un esfuerzo muy grande por sistematizar todo lo que me pudo haber aportado las fuentes. Entrevisté a bailadores de danzón, entrevisté a Freddy Salazar, entrevisté a una pareja que en el medio danzonero se le conoce como la pareja de Nancy y Paco, entrevisté a una persona que fue durante mucho tiempo presentador de la danzonera Serina, que se llama Pedro Xolalpa, entrevisté a unos bailadores, Alicia López y Miguel Ángel Vázquez de la Academia Tesosomo, y finalmente entrevisté también a Miguel Cisneros, un bailador reconocido, no solamente de danzón, sino de otros géneros, tango, hace, hace eventos de tango y de danzón, ¿no? Muy, muy interesante esa mezcla. Y bueno, ¿cómo conciben las academias de baile todo esto que yo les comentaba de la danza, ¿no? Aquí distinguen, digamos, dos grandes rubros. En primer lugar, distinguen que hay un baile social o un baile popular. Es donde los bailadores no son conscientes de una técnica precisa con la cual se debe llevar a cabo el baile, ¿no? Se baila de común, generalmente en fiestas. Y de aquí, pues yo pongo que al baile social o baile popular pertenecen dos tipos, digamos, de danzón. El danzón lírico, es decir, cuando en las fiestas dicen, ay, mi abuelito baila danzón, ay, sí, le ponen un danzón y se para y toma la pareja y simplemente empieza a hacer movimientos así de vaivén, pasos que igual puede hacer cuando escuche el perfume de gardenias de la Sonora Santanera, ¿no? Son vaivencitos así, pequeñitos, sin una técnica, sin nada. Este sería un danzón lírico. Este danzón lírico, pues, ha existido desde que existe la música del danzón, ¿no? O cualquier manifestación lírica, ¿no? Una salsa, una cumbia, no sé bailar, pero me paro y me muevo con la música y como salga. También hay un danzón que le llaman un danzón raspado, le llamaron en su momento, y en las crónicas, pues así aparece, ¿no? También danzón raspado. Crónicas que hablan de los salones de baile, los cabarets, ¿no? Hacia la segunda mitad del siglo XX. El danzón raspado pues, es el que conocemos como el danzón de cartoncito de cerveza, ¿no? Las manos van abajo en una parte de la mujer, por eso le llaman así de cartoncito de cerveza. Pues aquí entran dos tipos de ejecución del danzón.
Y las academias de baile también distinguen el baile fino de salón o el ballroom. Este ya es un baile que requiere del aprendizaje de una técnica para poderse ejecutar. Y entonces contempla bailes tanto europeos como sus ritmos latinoamericanos. Tenemos el caso de la salsa, el tango, el vals, por supuesto el danzón y algunos otros. Y dentro de este, pues se localiza el danzón académico o coreográfico. El coreográfico, pues tiene que ver con un danzón que se lleva a cabo, pues en escenarios, ¿no? En teatros y todo eso, no tanto en plazas públicas o salones de baile, pues es un danzón de exhibición, que se llevan a cabo en eventos como muestras nacionales y todo eso. Está pues el danzón académico. Yo me concentré en el danzón académico, no tanto en el danzón lírico, ¿no? Ese pues, lo dejé, siempre ha existido desde que existe la música del danzón. Y yo me concentré en ver pues de dónde provenía este danzón académico, como, a quién se le ocurrió, qué onda. Y el danzón académico contempla tres cuestiones. Primero, el estilo. Entonces hablamos de un danzón cerrado, de un danzón abierto y de un danzón de fantasía. Contempla también técnica. La técnica nos habla de pasos, de postura, de conducción, de proyección corporal. Y una estructura musical. Los pasos, pues no nomás se hacen y la música, no, no, no. Los pasos se meten en lo que se conoce como fraseo musical. El danzón, igual que muchos ritmos, tiene, o muchos géneros, tiene un ritmo. Y el ritmo del danzón es pam, 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 pam. Así desde que empieza el danzón hasta que acaba, ¿no? Digamos, ese es su ritmo. Así como hay el ritmo de la cumbia, pam, 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 pam. O sea, cada género pues, tiene su propio ritmo y se marca conforme ese ritmo. El fraseo tiene que ver con ese ritmo que tiene el danzón. Y entonces hay una cuenta, cuentan un paso en 11 pisadas. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, ¿no? Así. Entonces el paso, por ejemplo, el más famoso que es el de cuadro, pues está en esas 11 pisadas. 11 pisadas que en lo musical entran en 4 compases musicales. O sea, si ustedes ven al director de la orquesta o de la danzonera, pues está así, ¿no? Marcando compases. Y esas 11 pisadas entran en 4 compases musicales. Y sobre todo se enseña también que hay una estructura en el propio danzón, la cual está diferenciada por A, que son estribillos, B, que es primera melodía, estribillo, otra vez A, segunda melodía, estribillo, y montuno. El montuno pues, es la parte de más explosión en un danzón. Los estribillos pues siempre son los mismos, las melodías cambian y el montuno cambia, el estribillo siempre es el mismo. El estribillo más famoso pues va más o menos así, ¿no? Ese es el estribillo. Si ustedes ven a un bailador de danzón, fíjense y cuando en la música del danzón Nereidas esté esa parte de tararara, van a ver que no lo van a bailar, porque es la parte del estribillo y hay que respetarlo. Entonces los estribillos no se bailan, se baila la primera melodía, se baila la segunda melodía, se baila el montuno, pero los estribillos no. Y bueno, esto es lo que enseña, es la técnica del danzón académico. Si ustedes quieren aprender a bailar danzón, pues se meten a aprender este tipo de cuestiones. Y entonces un día yo les comentaba que en una presentación, ahí estábamos bailando en el escenario, bien padrísimo, nos bajamos y se me acercó un señor pues ya de muy, muy mayor, y me dijo, no, pues es que lo que bailaron ustedes son puras payasadas, porque yo visité todos los salones de baile y los cabarets, y anduve en tours ahí de mala muerte, y nunca, nunca vi que bailaran danzón.
como ustedes lo acaban de bailar. Son payasadas, ustedes son unos payasos, eso no existe. Primero me dio coraje, ¿no? Ya en lo que se fue el señor dije, este viejo de dónde saca eso. Pero pues sí te quedas pensando de dónde surgió esto, ¿no? Y es por eso que preguntándome eso fue que desarrollé mi tema de investigación. Sí me dio coraje cuando me lo dijo el señor, pero ya después dije, no, pues tiene razón, como por qué bailamos así, ¿no? Hay una tesis muy interesante de una socióloga egresada del Colmex, Cristina, me lo recordaban el nombre la otra vez, Cristina, no sé cómo se pronuncia, Tamaris o Tamariz, que hizo una tesis sobre el danzón, pero pues tomándolo desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, ella distinguió dos generaciones, ella distingue dos generaciones de bailadores, ¿no? Unos que son los que están ahorita, que todo el mundo ve bailando. Estoy hablando y refiriéndome, tengo que aclarar, a maestros con escuelas muy reconocidas de danzón, ¿no? A ellos me voy a referir en este apartado porque de ellos proviene el danzón académico. Entonces, esta chica Cristina lo que hizo fue distinguir, dice, hay maestros, bailadores de danzón actual, pero hay una generación pasada y ella le llama de la vieja guardia, ¿no? Que bailan de una manera distinta a los maestros de ahora. Pues yo localicé 5 generaciones de bailadores, no solamente dos. Y entonces distingo estas 5 generaciones. En un primer momento, la generación uno es de los inicios del Salón México en 1920, donde se hicieron muy famosos a las décadas de los años 30 y principios de los 40. Los nombres de los bailadores, pues aquí yo puse Aventura Miranda, Manuela, todos tienen su apodo o cómo los conocía la gente. También es muy interesante reconocer eso. Entonces está Manuela, la Negra Palomares, Manuel M. Rosales, Apolinar Ramos y Carlos Osorno. La generación 2 que va de los años 40, 50, 60, principios de los 70. Está Jesús Ramírez el Muerto, que mucha gente menciona que es el mejor, que ha sido el mejor bailador de danzón, ¿no? Se pueden encontrar videos, hay un documental que, y eso no lo sabemos porque Elena, su maestro fue el que hizo ese documental, ¿no? Y nosotros por eso nos enteramos que existía ese documental que se llama Un danzón para que lo bailen muertos. Tu maestro, ¿cómo se este, Antonio del Rivero, el que hizo ese documental. Y entonces se llama Un danzón para que lo baile el muerto. Pues uno tiene que ir a la cineteca para conseguirlo, ¿no? No anda por ahí circulando, creo que sí, no, no sé, la verdad, ya no lo he investigado. Pero bueno, es parte de la biografía y de lo que hacía Jesús Ramírez, el muerto. Aquí también en esta generación hablo de Carlos Berriera el Calcetín, Vicente Hernández el Alegría, está un club muy famoso que se llamó el Club Inspiración, al que pertenecieron Carmelita Lanari, Pascual Ramírez el Pato y Enrique Tapia. Una tercera generación de los 70 y 80 que continúa actualmente. Estas generaciones y estos límites que establezco, pues son más bien límites desde que empecé a hablar de la música y las nociones de música, las nociones de danza, no son límites ya establecidos. Hay transferencias en todo esto, ¿no? Uno utiliza estas referencias como para un poquito asentar todo el universo que existe, pero que sea así y que sea inamovible y que no. Entonces, en este caso, en el de las generaciones de bailadores, pues los bailadores convivieron todos con todos, ¿no? Yo, ¿cómo es que distingo estas 5 generaciones? Por los años en los que fueron muy reconocidos, ¿no? Porque inclusive son bailadores que no son casi de la misma edad, ¿no? También eso, no los puse por edades, ¿no? Sino como que tuvieron su reinado, que fueron en esos momentos pues muy reconocidos como maestros, en verdad maestros de danzón. Bueno, entonces esta tercera generación de los 70 y 80, Emma Trujillo, Carmen Esteves, Miguel Cisneros, a quien entrevisté, Pedro Velázquez el Abuelo, Roberto Salazar el Chale, Antonio Orellano, Pablo Tapia, Víctor Escobar el Tobi, Arturo Sánchez el Capullo.
Y una generación siguiente, la generación 4, personas que también entrevisté, ¿no? Que es generación que se desarrolló en finales de los 80, décadas de los 90, primeros años del 2000 y que continúa, ¿no? Pertenecen a Alicia López y Miguel Vázquez, a quienes entrevisté, Alfredo y Jacobo Salazar, yo a Alfredo Salazar fue el que entrevisté y Félix Rentería, pongo estos ejemplos. Y una generación 5 que se desarrolló más o menos por el año 2005 y que continúa, ¿no? A la cual pertenecen Daniel Rodríguez, Daniel Chamorro y los otros chicos que entrevisté, Paco y Nancy, son jóvenes. Lo que fueron sacando es más o menos un método como detectivesco. Uno va haciendo las entrevistas para ver quién mató a quién, ¿no? Y entonces, a ver, y sí hay cosas que mencionan, pero hay algunos silencios y luego hay que rellenar esos silencios, y entonces fue un proceso hermenéutico de interpretación, heurístico, de encontrar como quiénes, como por dónde, en lo que yo me basé, pues, para sacar todo esto. Entonces empiezo con la generación 5. Ellos ya aprendieron esta generación con una técnica muy precisa. La generación 5 es la actual, ¿no? Con una técnica ya definida, que es cuando yo les puse la diapositiva del danzón académico, todos esos conceptos y esas cosas que toman en cuenta son con las que enseñan, ¿no? Ya es una técnica precisa. Sin embargo, cuando ellos se estaban formando, aprendiendo a bailar, notaron que había como mucha envidia en el medio danzonero, o sea, una generación anterior como que tenía conquistado el medio danzonero. Y es muy interesante lo que mencionan Paco y Nancy. Ellos dicen que el danzón debe ser fresco y moderno, debe de ser llamativo para las nuevas generaciones, porque si no se puede perder, si a las nuevas generaciones, a los jóvenes, no les gusta, no les resulta atractivo, pues lo dejan. Y entonces ellos tratan en su academia de baile, en su escuela de baile, de innovar constantemente. Y entonces generalmente era lo que yo en alguna ocasión les comentaba, pues mezclan pasos de otro ritmo, salsa, al danzón, ¿no? Hay quien lo puede ver como un atentado, ay, no, ¿por qué? Si el danzón tiene, como, ¿por qué? Pero esta idea de innovación, ahorita pues van a ustedes a observar que siempre ha estado presente. Siempre hay bailadores que han querido innovar. Y se tiene la idea de esta generación, los Danieles, Daniel Rodríguez, Daniel Chamorro, tienen la idea de innovar, ¿no? Y de evolucionar. El danzón tiene que evolucionar para que se siga bailando. La generación 4. La generación 4, en el medio en el que se desarrolló, vio un problema en la estructura del danzón, lo que yo les comentaba, que regreso tantito a esta, la estructura ABAC. Aquí en los estribillos, pues enseña que hay que hacer un paso para empezar a bailar cuando empieza la melodía, ¿no? Igual aquí hay que hacer un paso para empezar a bailar donde está la segunda melodía y hay que hacer un paso para empezar a bailar donde está el montún. Donde se desarrolló la generación 4 a la cual pertenecen Alicia y Miguel, a quienes entrevisté, ellos notaron que en el medio como que no había mucho conocimiento de esto de las entradas, ¿no? O de respetar la parte de los estribillos, de no bailar los estribillos. Había quien sí lo hacía, pero había quien no, ¿no? O sea, lo bailaba el danzón así corrido, sin pausas. Eh, entonces, pues eso notaron en el medio. También notaron una dificultad en aprender el danzón académico. Estaba en ese entonces unas agrupaciones que se conocieron como Fraternidad del Danzón Clásico y el Club Inspiración, el que yo les comentaba, de la generación 3, y daban clases. Sin embargo, no sabían o no tenían un conocimiento muy exacto de lo que hacían. Decían, no, a ver, sígueme, mira, haz esto y haz esto, y sígueme, y tienes que ir con la música. Pero así como una técnica y escucha musicalmente y ejecútalo así y un paso bien definido, no.
Entonces había ahí, ya empezaba, en esos años entre la generación 3 y la generación 4, pues la técnica no está muy bien definida, está como medio perdida. No había tampoco un conteo en específico. Yo les comentaba pues, que el paso está en 11 pisadas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No había un conteo en específico, así como 11, pues no, medio lo aprendieron y todo. Y con esto, por ejemplo, yo rescato la labor de la Academia Tesosomo, la de Miguel Ángel y Alicia, porque ellos em, se dieron cuenta de lo que ocurría con las entradas en la parte de los estribillos, ¿no? Que había un conocimiento de cómo hacer un paso para ya caer con la melodía y empezar a bailar. Y entonces ellos empezaron a difundir ciertos pasos o figuras de entrada que permitieran caer en la melodía. A su academia pues llegaba un gran número de personas provenientes de distintos estados. Esto es muy importante porque posiblemente se haya abrevado. Todo esto no lo hablo, digamos, de manera intencional, ¿no? Que su intención haya sido que ellos fueran los padres de las entradas y no. Fue una labor que ellos comenzaron a hacer que pudo haber tenido repercusiones en el medio danzonero, ¿no? Y ellos hablan que cuando ya quisieron aprender como una manera más específica de bailar el danzón, no en Fraternidad del Danzón y el Club de Inspiración, sino en otros lados, se encontraron con una academia de Manuel M. Rosales, se llamaba así este instructor de danzón y de otros ritmos, pero él ya había fallecido y la que dirigía esa academia era una instructora de nombre Ángeles, que fue pareja de Manuel M. Rosales. Y ahí aprendieron más o menos una técnica precisa, más o menos un conteo y todo esto, ¿no? Sin embargo, este medio donde se empiezan a desarrollar, pues era muy difícil que hubiera una técnica precisa. Y pues fue una generación que sufrió en su momento pues muchas descalificaciones por parte de otros maestros de danzón que ya tenían más reconocimiento en el medio. Y ahora entro a la generación 3. Es increíble lo que encontré en la generación 3. El ambiente danzonero de estos años, me regreso al cuadrito, es de la generación 3, estoy hablando de los años 70 y 80. Lo que ocurría en esos años en el medio danzonero era una cosa, pues, increíble. Había gente, bailadores que se decían conocedores del ritmo, que no respetaban estos estribillos, o sea, no hacían pausas en esas partes. Eh, es el momento, pues, de que está en funcionamiento, digamos, que se reconoce al Club Inspiración. Eran bailadores no solamente de danzón, sino de distintos géneros, el swing, el blues, el tango. Aquí estaban Carmelita Lanari y Pascual Ramírez el Pato. Y aquí hay un momento importantísimo. Pues, en estos años el danzón estaba ya casi extinto. Se explica que el danzón ya no se bailaba primero, pues por las modas musicales de ritmos tropicales, ¿no? Eh, en el Salón Colonia, un salón muy reconocido que estaba en la colonia obrera, al cierre me regreso tantito, al cierre del salón, el famoso Salón México a principios de 1960, pues los bailadores recurren a otros espacios y uno de esos pues, es el Salón Colonia. Entonces, en esos años en el Danzón Colonia, pues ya empezaban a imperar otros ritmos musicales, como cumbias, salsas, tropical. Yo lo menciono así de manera general, pues ritmos tropicales. Y el danzón ya no era muy bailado. Para esto entrevisté a Miguel Cisneros y algunas crónicas que encontré en Jesús Flores y Escalante y en otra bibliografía que se puede
consultar en que se llama De Cuba con Amor, el danzón en México. Ahí también encontré testimonios de bailadores. Y entonces, en estos años, el danzón estaba ya casi extinto, ya no mucha gente lo bailaba en los 70s, 80s. Los ritmos tropicales pues, eran los que empezaban a ser más vistosos, más bailados. Y lo que me comentaba Miguel Cisneros, que también en otras crónicas se menciona, es que en el Salón Colonia era ya casi como la hora del recuerdo, el bailar danzón, ya como algo muy, híjole, pues, ya pon un danzón nomás porque no hay de otra, ¿no? Ponlo. Y lo bailaban alrededor de unas 10, muy poquitas parejas. Cisneros me comentaba, pues, éramos unos 10 que nos quedábamos ya hasta el final, que ponían un danzón pues, a bailarlo. No éramos muchos. Y entonces esto pasó en estos años 70, 80. Así como no había tantos bailadores y se empezaron a dar cuenta que el danzón estaba ya casi como medio extinto, nació una asociación que se llamó Pro Rescate y Difusión del Danzón. Esto fue a iniciativa de un ingeniero que se llamó Raúl Bernal y pertenecieron a esta asociación Carmen Esteves, Roberto El Chale, Arturo Sánchez, El Capullo, Pepe Durán, Jorge Mauro, Pablo Tapia, Mirna, Pedro Velázquez el Abuelo, Lanari, Antonio Arellano y el propio Miguel Cisneros. La cosa es que ellos se empezaron a poner de acuerdo, como ya no mucha gente bailaba danzón, y entre ellos no había como mucho orden en qué era lo que hacían. Bailaban danzón, pero no tenían un conocimiento preciso de qué era lo que hacían. Entonces, en Pro Rescate y Difusión del Danzón se hizo algo interesantísimo. Esos poquitos bailadores que quedaban, que son los que acabo de comentar, se juntaban y se ponían a bailar entre ellos para ver qué era lo que hacían. A ver, tú baila y te vemos a ver qué haces. Y ahora a ver, tú te toca a ti, párate y baila. Y todos empezaban a ver qué hacían. A iniciativa de Miguel Cisneros, él sentía como mucha curiosidad, pues, ¿qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Y entonces él dice que, pues, tuvo discusiones, ¿no? Con este grupo de bailadores, que si bailaban a ritmo o bailaban a tiempo, ¿no? Inclusive en qué concepto iban a utilizar, si bailaban a ritmo o bailaban a tiempo. ¿De qué es cadencia? Porque se menciona mucho en el danzón cadencia. Y la cadencia es la velocidad que existe en un tiempo determinado. En el danzón, ahora como lo conocemos, la cadencia sería las pausas que se hacen en la cuenta en 11. Es 1, 2, 3, 4, pausa 5, 6, 7, pausa 8, 9, 10, pausa 11, cierre. En eso estaría la cadencia del danzón. La cadencia no se entiende como movimiento, ¿no? O sea, cadencia es moverme sabrosón. No. La cadencia más bien es en un tiempo, ¿cuál es la velocidad? Rápido, rápido, lento, rápido, rápido, lento, o lento, 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 rápido, o, ¿no? Algo así. Y entonces se empezaron a poner de acuerdo porque esos pocos bailadores, como que ya no, una técnica o una cuenta en 11, nada. Y Miguel Cisneros se empezó a interesar, dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué hay unos que no bailan en cierta parte del danzón y hay otros que sí bailan? ¿Cómo se llama? No se sabía cómo se llamaban esas partes donde sí bailaban y donde no bailaban. Él investigando fue a platicar con el timbalero de Acerina, un muy jovencito Polo. Él sigue tocando como timbalero en la danzonera de Acerina. Eh, y fue y le preguntó, oye, mira, ahorita no estamos poniendo de acuerdo en esta asociación y queremos saber, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Porque no tenemos idea. Y entonces ahí con Polo, que es músico, pues empezaron a intercambiar y le dijo, mira, las partes en las que no bailan pues, se conocen como estribillos. Ustedes empiezan a bailar a tiempo y hay pasos que hacen a contratiempo de la música. Y Cisneros, todo lo que
experimentaron en la rescate y difusión del danzón y que posteriormente él preguntó con todas sus inquietudes a este timonelero de Serina. Él incluyó ciertas cosas. Primero que había unos pasos, ¿no? Unas figuras, y que esas figuras de danzón tenían un inicio, una ejecución y un término, y que ese término podría estar en 11 pisadas y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en 11 podrían tener un término para empezar un uno y un siguiente paso. Los bailadores, muchos de estos bailadores, si no me creen, pueden consultar en YouTube, este, ponen estos nombres: Arturo Sánchez el Capullo Danzón, y salen videos como de los 80s, de principios de los 90s, que alguien muy amablemente ha subido al canal de YouTube, y ahí ven bailar a estas personas, y su baile es continuo, no cierran, digamos, en una pisada en 11, sino desde que empieza el danzón, empiezan a bailar en pam, 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 y van dan, pam, 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 así hasta que acaba el danzón. No hacen un cierre y uno no diferencia si los ve bailando, dónde empieza y dónde acaba, sino todo es continuo, 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 continuo. Lo que hizo Cisneros fue decir, bueno, es que las figuras, los pasos, tienen un principio y tienen un término, y eso está en 11 pisadas, que equivale, o pueden ser en una cuenta en 8, es decir, 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. Es lo mismo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y eso está en 4 compases musicales, ¿no? Y se descubre también, pues, que el danzón tiene una estructura. El estribillo es donde los bailadores generalmente no bailan, luego sigue un tema o melodía, luego sigue otra vez el estribillo, los estribillos siempre van a ser los mismos, luego sigue un segundo tema o melodía, un estribillo y el montón. Eh, Se explica también que los bailadores de danzón, maestros y todo, que se desarrollaron en estos años, no conocieran muy bien el ritmo ni los estribillos, porque el danzón que se bailaba en esos años es un danzón que sufrió una modificación. Es lo que se conoce como el danzón cha-cha-cha, que es el que toca o ejecuta la orquesta o danzonera de Carlos Campos y Mariano Mercerón. Este danzón, si ustedes ponen algún disco, o si igual ahí en YouTube ponen Carlos Campos y comparan el Nereidas de Carlos Campos con el Nereidas de Acerina, pues es muy distinto, no solamente en el ritmo, en los instrumentos, no, en la estructura. El danzón de Carlos Campos no tiene estribillos, es decir, la estructura clásica A, B, A, C, A, D. Carlos Campos la modifica al antojo. Entonces es A, C, D, C, A, así. No hay estribillos. Por eso, pues los bailadores, si era lo único que bailaban y era un danzón que no tenía estribillos, pues no tenían por qué quedar separados, aún si conocían la técnica del danzón, ¿no? Que hay que respetar los estribillos. Esta onda de los estribillos, porque dices, bueno, ok, sí, uno respeta los estribillos, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿O quién dijo? Se le atribuye al mismo difusor del danzón, que es Miguel Failde en Cuba, por una crónica que me encontré del propio Failde, una entrevista que le hicieron. Él dice que un grupo de amigos le pidió a él que compusiera un danzón o una música en la cual las parejas pudieran conversar. Y entonces él ideó la forma que tiene el danzón A, B, A, C, A, D, que se le llama forma rondó. Y los estribillos son las partes en donde las parejas podían platicar, conversar, antes de empezar a bailar. Entonces, digamos que de esa tradición o de esa idea viene el respetar los estribillos. Eso lo narra el propio Failde, ¿no? No sé. Pero pues él menciona que
le pidieron que compusiera una música acorde a una coreografía. Es muy interesante también eso porque nos hablaría de los géneros bailables, pues no surge primero los pasos y luego el ritmo, ¿no? El género, ¿no? O sea, no primero surgió los pasos de salsa y luego la salsa. Es primero la salsa, es primero la música y luego a esa música se le ponen pasos, ¿no? En este caso, pues hablaría que primero surgió una coreografía en el danzón y una necesidad musical que se adaptara a esa coreografía. Entonces, por eso de ahí viene esta idea cubana de respetar la parte de los estribillos en la forma musical de rondó que tiene un danzón. Y entonces, bueno, continuó la Asociación por el Rescate y Difusión del Danzón, se dio a la tarea de definir conceptos clave en cuanto a la técnica. Tomaron a la danzonera Dimas como parte distintiva de ellos, promoviendo nuevos danzones distintos a los que tocaba Acerina, pero que no salían de la estructura específica, forma rondó del danzón. Todo lo que aprendió Miguel Cisneros, lo que investigó y todo, lo puse en práctica con una coreografía, con un danzón que se llamó que se llama el danzón Solo Veracruz es Bello, y le puso una coreografía. Una coreografía implica una rutina de pasos e implica un desplazamiento en un espacio, ¿no? Si se hacen líneas, cómo se van a mover las parejas y todo eso. Eso es una coreografía, rutina y desplazamiento en un escenario. Y él le puso todo lo que sistematizó, lo puso en práctica en Solo Veracruz es Bello. La cosa es que esta rutina de Solo Veracruz es Bello pues tuvo mucho éxito. Inclusive llegó a Veracruz. En ese entonces, principios de los finales de los 80, principios de los 90, había una promotora del danzón en Veracruz, Rosa Abdala, que pues estaba recuperando como el danzón, ¿no? También en Veracruz estaba medio perdido y lo estaba recuperando. Entonces, Miguel Cisneros fue con ella, intercambiaron ciertas cuestiones y ella empezaba un grupo que es el que se conoce ahora como Grupo Tres Generaciones del Danzón Veracruzano. Empezaba este grupo, eran niños, ella pues les empezaba a enseñar, y Cisneros le compartió cierta técnica a Rosa Abdala, que quizás no tenían tan claro en Veracruz. Esto nos puede llevar a los que están en el medio danzonero a suponer que el Tres Generaciones del Danzón Veracruzano tiene cierta impronta de lo sistematizado por un bailador de aquí de la Ciudad de México. ¿Cuánto fue lo que se transmitió? No lo sé. ¿Qué tanto tiene de Miguel Cisneros Tres Generaciones? No lo sé. Pero sí hubo una conversación y sí hubo una transmisión de una técnica en específico. Lo que hizo Miguel Cisneros fue lo que hacían sus propios compañeros de no separar los pasos de danzón, sino hacer todo seguido, y él cortarlo en rebanaditas de 11, ¿no? Este paso va a ser 11, lo puso en práctica en Solo Veracruz es Bello, y mucha gente aprendió danzón bien, porque se grabó inclusive un video de esa coreografía, Solo Veracruz es Bello. Mucha gente aprendió danzón viendo esa coreografía. Y entonces de ahí y de los pasos que hacían, se sacaron ciertos pasos básicos. Bueno, es una mezcla, ¿no? Pasos básicos, ciertos pasos básicos en el danzón. Él lo hizo porque lo cortó. O sea, él dijo, voy a el cuadro no puede, desde que empezamos a bailar hasta terminar, no podemos estar haciendo cuadro así indiscriminadamente, debe de tener un principio y un fin. Y entonces cortó estas rebanaditas y mucha gente esas rebanaditas las tomó como pasos básicos. Entonces de aquí se sacó un cuadro, un columpio, un apuntado y un paseo en una cuenta de 11 pisadas. Eso yo creo que es algo pues importante dentro del medio danzonero, porque
Si alguien llegó a aprender a bailar danzón en esos años a la Ciudad de México y a Veracruz, ya había cierta sistematización debida a este bailador que les comento. Y la transmisión que pudo hacer tanto con solo Veracruz es Bello, como con todo lo que ha descubierto, porque es cosas que sigue él de alguna manera trabajando. Siento que no se le ha dado como que el reconocimiento merecido, anda como ahí medio perdidón. Si nos roban esta idea y si alguien me está escuchando y en la página que yo les comentaba al ratito, van a ver que lo van a entrevistar ahí, ¿no? Porque pues, salió de aquí, que es que algo hizo. Ahora, él no lo hizo para ser el rey del danzón, para ya a mí, yo quiero que tú me aplaudas. Él lo hizo porque es curiosidad, ¿no? ¿Cómo sistematizo todo lo que existe? ¿Cómo lo aprendo así con H, ¿no? ¿Cómo lo hago mío si está ahí perdido? Entonces, por eso, como para tener cierta estructura, fue que hizo todo esto, una técnica y todo. No muchos, ni sus propios compañeros quizás la ponían en práctica. Les digo, ustedes pueden ver videos de YouTube de esta generación, de estos bailadores, y pues no hay una diferenciación de, ay, sí, ahí hizo cuadro, ahí lo empezó y ahí lo terminó. Como que siguen, ¿no? Es un danzón que es muy de corridito. Y bueno, ya hacia principios de los 90 pues está la Fraternidad del Danzón, ¿no? A la que pertenecieron estos bailadores, que de esta Fraternidad del Danzón salió una obra coreográfica, una obra de teatro llamada Al Son del Danzón, ¿no? Por una persona, un egresado de Bellas Artes, Carlos Mancisidor. Y a esto siguió la Academia Nacional de Danzón en 1993. Ese sí tengo la fecha porque inclusive hasta fui a buscar el periódico porque fue noticia, ¿no? Salió en el Universal en 1993. Y la Academia Nacional del Danzón se concibió como un centro de recopilación, estudio y fíjense, reglamentación del danzón, que tenía que ver con el atavío y con la definición de técnicas del baile. A esta Academia Nacional pertenecieron Arturo Sánchez Rivera como presidente, Miguel Cisneros como secretario, Antonio Arellano como primer vocal, Roberto Salazar como segundo vocal, Pablo Tapia, tercer vocal, Gustavo Sánchez Vázquez, secretario técnico, Ernesto Acosta, Comisión de Honor y Justicia, y Jesús Flores y Escalante como asesor histórico. Jesús Flores y Escalante no se presentaba como un cronista, se presentaba como un historiador del danzón, ¿no? Entonces, pues hay también la diferencia de un cronista que simplemente quiere recuperar algo, alguien que quizás puede estar manipulando los datos, ¿no? Como para legitimarse como historiador del danzón. Esta Academia Nacional del Danzón en 2015 retomó sus funciones, ¿no? Los actuales, bueno, actuales, entre comillas, porque estos son datos del 2015, ahorita no sé si sigan siendo las mismas personas, pero está José Luis Salinas como director, Max Santana como subdirector, Ricardo Zamorano como vocal, Cristina Godoy como tesorera y Mayra Patricia Castañeda como secretaria. No sé qué tanto en funciones esté, yo no he visto que se promuevan eventos o algo con en esta nueva generación de la Academia Nacional del Danzón, no sé qué tan haya de ello. Y bueno, paso a la generación 2, ya casi voy a terminar. En la generación 2 está Jesús Ramírez el Muerto, que les comentaba yo que el mejor bailador de danzón. Hay un videíto ya muy grande, Jesús Ramírez el Muerto, es como de principios de los 90, donde sale bailando este danzón ya muy grande. Ese sí se puede encontrar ahí en YouTube, esa entrevista. Eh, Él ya tenía la noción, porque nos viene desde lo cubano, desde el danzón en Cuba, de los estribillos, de que había que respetarlos. Lo que practicó es lo que actualmente conocemos como el danzón acrobático o el danzón de fantasía, que tiene mucha influencia del son. Y esto llama la atención. ¿Por qué?
porque el danzón convivió con otros géneros de los cuales se nutrió, al igual que actualmente el danzón está conviviendo con otros géneros de los cuales se está nutriendo, como la generación 5 que yo les comentaba, que meten para que sea más vistoso el danzón pasos de salsa y de cumbia, porque es los ritmos que ahorita están junto con el danzón, ¿no? Quién sabe, a lo mejor al rato hasta el danzón le van a meter pasos del perreo y del reggaetón y de esas ondas medio raras que hay por ahí, ¿no? Quién sabe, no sé. Pero pues siempre se nutre de los ritmos con los que convive. Entonces, en los años de la generación 2, me regreso a mi cuadrito de las generaciones, ¿no? La generación 2, los años 40, 50, 60, principios de los 70, convivía con el ritmo, con el género del son, el son cubano, y se nutrió mucho de pasos del son cubano. Un paso muy, muy llamativo del son son los llamados tornillos del son cubano, los llamados tornillos, que es un movimiento en el que o el hombre o la mujer quedan en un solo pie y bajan, van bajando casi a ras del suelo, ¿no? Detenidos por la pareja. Esos, los tornillos, pues son muy del son cubano. Y si el danzón en esos años convivía con el son cubano, pues tomó prestados esos pasos. Entonces Jesús Ramírez, el muerto, utilizaba los tornillos. Y a ese tipo de danzón pues, se le conoce actualmente como el danzón acrobático o de fantasía. Él menciona, Jesús Ramírez el muerto, que el danzón tiene paseos, pausas y una parte de montuno que permite una libre expresión dancística de la pareja, pero sin soltarse. El danzón tampoco se baila ajustado, ya que con ello se llegaría a la interpretación arrabalera o cabaretera. Entonces se querían diferenciar del danzón raspado que yo les comentaba, se quería diferenciar de eso para hacer un danzón con un sentido más estilístico, que no me vea muy pegado a la pareja. Y otro exponente de esta generación fue Enrique Tapia, quien también bailaba danzón acrobático o de fantasía. Algo muy interesante con Enrique Tapia. Todo esto está lleno de cosas interesantes. Para mí, no sé si también para ustedes, pero para mí sí, muchísimas cosas interesantes. Enrique Tapia decía, sí, efectivamente, hay estribillos y hay que respetarlos. Yo no voy a respetar nada, porque voy a perder más tiempo no bailando que bailando. Entonces, nada de que los estribillos, a mí me vale gorro, sí existen, yo no los quiero hacer. Y él, hay un video también en YouTube, si le dan Enrique Tapia Danzón, aparece bailando el Danzón Masacre, ya también principios de los 90, ya muy grande, en donde pueden ver cómo ejecuta el danzón y pues no, los estribillos no lo respeta y no se detiene y le vale gorro y él sigue bailando desde que empieza el danzón hasta que acaba. Hace y los pasos pues son encadenados, no son esos cortes en 11, sino es seguidito, pam, 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 y va bailando y va bailando. Y entonces él dice, Enrique Tapia, el danzón apenas se integra con un movimiento ahí de cuadro, por lo que sus intérpretes están condenados a hacer siempre lo mismo en cada pieza. Por eso propongo sumar a su estructura monótona otras figuras que lo hagan menos aburrido. La misma idea de innovación que tiene la generación 5 la tuvo la generación 2 con Enrique Tapia, ¿no? Y con el muerto que sacaban pasos del son y de otros ritmos. Siempre ha estado presente esto de innovar, innovar. Si hay una tradición, está bien, qué chido, hay que sigue estando. Pero pues hay que meterle otras cosas, ¿no? El danzón lleva más de 140 años de existencia. Digo, si tomamos en cuenta 1879, que es donde se empieza a difundir en Cuba, lleva más de 140 años de existencia y ha tenido momentos pues de evolución. No hay propiamente una tradición dancística, se ha nutrido y como yo les he ido comentando, pues ha habido cómo descubrir una técnica, ¿no? Bueno, entonces pues este sentido de innovación ha estado siempre presente. Acerina, por ejemplo,
Serena, él mencionaba que el danzón se debe bailar suave, lento, sin tanto alboroto, ajustándose a la cadencia que el ritmo tiene de nacimiento. La estructura tradicional de un danzón, nos dice, consiste en un estribillo de 8 compases, el cual no se baila. Luego vienen otros 8 compases, el cual tampoco se baila. Luego vienen otros 8 compases. Yo creo que aquí repetí, perdón. Luego vienen otros 8 compases que sí se bailan, nuevamente llega el estribillo y se descansa. Entonces sigue un montuno de clarinete o saxofón, que es lo más libre o suelto para bailar, y finalmente una melodía de violín o un solo de trombón y trompeta con el que se cierra la pieza. Entonces, pues aquí podemos ver a Serina era cubano, pues que está la noción de respetar los estribillos. Y hubo quien lo negó, como Enrique Tapia, ¿no? Le dijo, ay, me van a. Y llego ya a la última generación, la generación uno que se inició cuando inician los salones de baile, que es el más famoso, pues el Salón México, 1920. Eh, a esta generación perteneció Ventura Miranda, y él decía sobre una técnica del danzón que la mano izquierda debe ir sosteniendo el índice y el pulgar de la dama, la mano derecha ligeramente sobre el dorso izquierdo de su pareja, y con la erguidez fundamental de todo bailador, mirando de vez en cuando hacia la derecha e izquierda, lo mismo que la mujer. Otra exponente del danzón en esta generación pues, es Manuela la Negra Palomares, y ella mencionaba que el danzón se baila como se siente, ¿no? Hay bases coreográficas originales, el ritmo, la compostura, la estética del cuerpo y la elegancia en el vestido. El vestido, el cómo vestir va a ser algo muy importante en los bailadores de danzón. Hay quien lo ha estudiado desde lo, digamos, antropológico, sociológico. Eh, Todo el ritual que existe para asistir a un salón de baile en una plaza pública. Pues uno no puede bailar danzón de tenis y cachucha, y, ¿no? Pants, no. Y entonces pues desde esta generación ya había el establecer hasta reglas en la vestimenta. Esto me llama mucho la atención, o bueno, ahorita se los comento, porque esto también lo presenté en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, está allá por Polanco, y los chicos pues ahí aprenden danza, es danza regional y danza contemporánea. Ahí estudian, son 4 años, es una licenciatura. Y entonces estaban así algunos muy, muy entusiasmados y al final me preguntaban, ¿pero cuál es la vestimenta típica del danzón? Ellos pensaban que así como existen los bailes regionales, ¿no? Y la vestimenta típica, Yucatán, Veracruz, el norte, Michoacán, Guerrero, así como existe la vestimenta, así ellos pensaban que hay una vestimenta específica del danzón. ¿Cómo tienen que ir vestidos? Pues no hay un código de vestimenta, más bien responde a las regiones, ¿no? En Veracruz, pues con el calorcito del puerto, como que bailar con traje o algo, pues sería medio incómodo, ¿no? Entonces, una guayabera, un pantalón, como cuando el danzón se lleva, eso es lo que yo he visto, el danzón académico se lleva a los escenarios, pues se baila de traje o hasta de smoking, ¿no? En los eventos danzoneros que hay a todo lo largo de la República, cuando se hacen los bailes de gala, pues esos bailes se van muy bien arreglado, de smoking, vestido largo. Entonces, bueno, no hay una vestimenta en específico. Hay quien quiere ver la vestimenta del danzón en el traje del pachuco, pero el pachuco, como lo se comentaba la vez pasada, pues el pachuco no bailó solamente danzón. Y ahí hay como una confusión, hay la creación de un estereotipo de que danzón es igual a pachuco y pachuco es igual a danzón. Y no, el pachuco bailaba otras cosas. Si nace en Estados Unidos, ¿no? Estas comunidades de mexicanos, latinoamericanos que estaban en Estados Unidos y nacen como un sinónimo de rechazo, o más bien de identidad ante el rechazo que ellos experimentaban, pues tienen una lógica distinta. Entonces, como que danzón con pachucos no van tanto de la mano. Pero es ver en la historia del danzón cómo se ha percibido
esta cuestión de la vestimenta. Y tenemos el caso muy importantísimo de Manuel M. Rosales. Él aprendió a bailar en un instituto norteamericano de baile llamado Arthur Murray en la ciudad de Nueva York. Eso hacia 1915, entre 1915 y 1920. Estaba este instituto de baile en Nueva York. Ahí Manuel M. Rosales aprendió tango, vals, foxtrot, blues y por supuesto danzón, que eran los bailes. Lo que aprendió ahí, él lo transmitió aquí en México, lo difundió. Y se menciona que sus alumnos, digamos, fueron Daniel Berriel el Calcetín, que es un veracruzano, y Jesús Ramírez el Muerto. Lo que aprendió Rosales ahí en Nueva York es que estos ritmos, tango, vals, foxtrot, blues y danzón, tenían un paso en común. Se le conocía como box step o cuadro o cajón. Y él decidió que ese era un buen paso como para comenzar como un paso básico, ¿no? Este cuadro adaptado al danzón, él lo, perdón, este cajón adaptado al danzón, él lo enseñaba de esta manera, decía, despacio, rápido, rápido, despacio, rápido, rápido, despacio, rápido, rápido, cierra. Es muy similar a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Hay una noción de las 11 pisadas. Hay una noción de que hay un principio y un fin en el paso, aunque no era tan popularizada esta noción. Quien tuvo acceso a algo más cercano eh, a lo que enseñaba Rosales, pues fue Miguel Cisneros y también Miguel Ángel Vázquez, porque como yo les comentaba, Miguel Ángel Vázquez, a pesar de ser de una generación muy posterior, eh, él fue a una academia en donde una última pareja de Rosales pues todavía seguía enseñando. Entonces, digamos, ahí estaba la enseñanza directa de Rosales. Que le haya enseñado ciertas cuestiones a un bailador que no sé qué tan reconocido haya sido en Veracruz, pero que igual pudo haber enseñado un paso como de cuadrito, de cajón en Veracruz en 1900, por esas fechas, inicios de 1920, pues aún estoy como por comprobarlo, pero pues ahí también vendría otra tradición dancística de una figura, es decir, un paso de danzón que todo el mundo conoce, cuadro, y de dónde nos viene, ¿no? De una síntesis que se hace en Nueva York. Es más o menos un proceso parecido al que en los 60, 70 se experimentaría la salsa, porque la salsa pues, se la comparten con tiene muchas nacionalidades, pero la síntesis mayor se logra en, en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, como el tango. La síntesis mayor del tango no es de Argentina, es de Francia. Y lo que se conoce como tango, pues lo que vemos que se baila como tango, es algo que se sistematizó en Francia, no propiamente en Argentina. Entonces, de ahí puede venir esta tradición del cuadro en el danzón. Y Rosales tenía pues cierta técnica, ¿no? Él dice que el paso debe de ser corto, es deslizado y arrastrado al piso, tiene un marcaje deteniendo el paso, hay un leve movimiento de cadera, que es más notorio en la mujer. Y bueno, ya concluyo, ya me llevé todo bueno, ya ni modo, concluyo. Ante los embates de las modas musicales actuales, el rescate de un género que sigue en constante práctica y evolución dancística adquiere mayor relevancia. El danzón tiene poco más de 140 años de existencia. En México, más que en Cuba, es bailado en salones, teatros y plazas públicas. Hay campeonatos de baile y concursos de nuevas composiciones.
Ello nos habla de un ritmo en movimiento y constante evolución que augura que seguirá siendo parte de la cultura popular urbana de la Ciudad de México. Y muchas gracias a todos por escuchar.